Cuaderno de Podcasting. El podcasting independiente en España. Si ya era complicado resumir la actividad de las redes de podcasting en el anterior episodio, es directamente imposible condensar el podcasting independiente en nuestro país. Hablamos de miles y miles de producciones, cada una con su historia, su actividad y su público objetivo. Así que, para hablar de este podcasting independiente, he elegido a 4 representantes de éxito para que nos hablen de cómo se recorre este camino. Uno de los podcasters que más ha defendido la producción independiente, más como principio que como simple adaptación a un ecosistema naciente, es la primera voz de esta página. Antonio Runa. La órbita de Endor. Si un podcaster se convierte en un locutor de radio, habrá una emisora que tendrá unos intereses. Y es muy difícil encontrar emisoras independientes, que también las habrá, pero al final tus intereses son los de la emisora. Pero yo creo que el podcaster independiente, pues inevitablemente siempre va a tener un juicio, un criterio que va a ser el suyo propio y que no va a estar condicionado por, digamos, unos intereses comerciales, políticos, religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que eso le ofrece autenticidad a todo lo que diga y, por lo tanto, el oyente va a saber apreciar muchísimo mejor sus palabras, ¿no? Yo creo que realmente el que un podcast no pertenezca a ninguna gran corporación, ninguna empresa importante, siempre servirá, ¿no?, para creernos que lo que está diciendo ese señor o esa señora sea su verdadera opinión. ¿Significa esto que un podcast como La órbita de Endor tiene como intención permanecer como un ente independiente para siempre, como un principio invariable? Antonio nos dice que no es así, sino que simplemente no ha recibido ninguna propuesta que entienda que encaje y beneficie a su proyecto. Porque, y esto ya lo digo yo, el podcasting tiene una buena oportunidad por delante para hacer las cosas despacito y bien, sin tomar atajos. En la anterior página del Cuaderno de Podcasting sobre las redes de podcast en España, hacíamos hincapié en toda la ayuda que estas organizaciones prestan al podcaster, que prácticamente tiene que preocuparse exclusivamente por preparar y locutar su contenido. Pero claro, cuando eres independiente, todo este soporte desaparece, y hacer un podcast es, aunque algunos piensen lo contrario, mucho más que sentarse delante de un micrófono y hablar. Si tienes un podcast, tendrás que tener como mínimo un logotipo que lo represente. Quizá quieras ponerle una portada a cada episodio, eso ya queda a tu elección. Lo que sí deberías añadirle es un título y una buena descripción que ayude a ser encontrado en las búsquedas. Para tener más visibilidad te vendría bien una web que al menos sea presentable y mover algo las redes sociales también. Y esto es solo lo mínimo. Si te quieres tomar esto del podcasting en serio, al final tienes que investigar y probar muchas cosas nuevas. Molo Cebrián. Entiende tu mente. Queremos aprender a hacer una buena página web. De hecho, estamos aprendiendo un poquito de WordPress. Queremos aprender más sobre redes sociales. Nos fijamos mucho en los que lo hacen muy bien. De hecho, hace poco estaba hablando con un compañero como Alex Fidalgo. No sé si le entrevistarás para este contenido, pero él lo está haciendo bien, el tema de redes sociales, y le vamos a copiar una cosa que hemos visto por ahí que nos flipa, que es cuando saca pequeños fragmentos de audio, los convierte en vídeo y los sube a Twitter, a Facebook, Instagram, etc, etc, etc. Lo dicho, más que haber aprendido muchas cosas, hemos aprendido que tenemos muchas carencias y que queremos formarnos y mejorar. Pero bueno, aparte de todo esto, ya sabes cuál es mi idea, la he compartido contigo muchas veces fuera de micro y te lo digo ahora. Lo más importante siempre es el contenido es el rey. Y bueno, por último decirte que sí que ha habido una cosa en la que ya me he formado y que me está encantando, y es el tema del email marketing, ¿vale? Nosotros tenemos lista de correo y nos encanta porque es una vía muy chula de llegar a todo el mundo, porque a veces un mensaje en Twitter pues se pierde. Puede que un mensaje en Facebook pues no llegue, puede que una foto en Instagram pase desapercibida, pero cuando una persona llega a hacer el vínculo contigo, de darte su correo electrónico para que le avises cuando publiques un contenido,
Eso es una vinculación muy chula. Y en eso ahora mismo es en lo que me estoy especializando, porque no queremos delegar esas vías, cualquier vía de comunicación, y me encargo yo de escribir los correos también. Así que imagínate todo el trabajo que se nos viene encima a los podcasters independientes. Pues sí, hay mucho trabajo que hacer. Si quieres hacer bien tu podcast, claro. Molo y sus compañeros de Entiende tu Mente son un gran ejemplo a seguir en cuanto a definir un buen producto de nicho, trabajarlo y condensarlo en podcasts semanales de 15 a 20 minutos y distribuirlo después a través de todas las vías que nos ha comentado. Sus resultados están siendo muy buenos y no es por casualidad. Hay mucho trabajo detrás. Por alusiones, cambiamos de tema y de protagonista. Porque en los últimos meses, en los últimos años, estamos viendo cómo algunos profesionales de medios de comunicación pivotan hacia el podcasting como una vía de futuro. Es el caso del propio Molo, el mío también, y también el de Alex Fidalgo, al que Molo mencionaba en su audio. Alex ha pasado por varias emisoras como Onda Cero, como Radio 4G, y desde hace unos meses publica entrevistas en profundidad a personas realmente interesantes en su podcast Lo que tú digas. Y en ese salto me surge una pregunta. ¿Qué tiene que aprender o qué tiene que desaprender un locutor cuando cambia la radio por el podcasting? Alex Fidalgo. Lo que tú digas. Quizá la diferencia más notoria que puedo hacer, obviando la distancia que separa ambas situaciones, es que cuando trabajo en la radio, lo que hago frente al micrófono lo preparo justo antes. Cuando grabo el podcast, el trabajo lo he ido haciendo durante los días anteriores, con calma, e incluso recreándome en el camino, sin presión. Cosas que he aprendido, me he ido familiarizando más con los editores de audio, aunque poco uso les doy, también te digo, Y en cuanto a lo que he desaprendido, que la lista es mucho más larga, he desaprendido el limitarme a un tiempo, el tener que adaptarme a un corsé temporal y temático, el hacer radiodinámica en favor de hacer slow radio, que es el concepto que yo creo que mejor define lo que hago, y por ejemplo también he desaprendido también la necesidad de adornar el mensaje, de usar colchones musicales para todo, de usar efectos, artificios en general. Y no digo que el haber desaprendido a utilizar esto sea positivo, que en el podcast puedo desatender un poco la forma y centrarme en el fondo, que a mí de verdad es lo que me gusta y es lo que me interesa de la radio. Y se me ocurre ahora, ¿y si la gente de la televisión también se fijara en el podcasting? Seguramente ayudaría mucho a que esta actividad difunda sus posibilidades. Afortunadamente, está empezando a ocurrir. Tenemos ejemplos de todo tipo. Por mencionar 3 de diferentes estilos: 1. Jolly, ex concursante de Gran Hermano, que lanzó su propio podcast con ABBcast. 2. El Terrat, la productora de Andreu Buenafuente, publicó un podcast para celebrar las Navidades de 2017, lo que permite imaginar nuevas incursiones en el futuro. Y el rey del podcasting en España hoy por hoy es Iker Jiménez, presentador de Cuarto Milenio en 4 y antiguo director de Milenio 3 en la cadena SER. Mientras su Universo Iker actual se mantiene en los primeros puestos de los programas más descargados en España, otros de sus colaboradores como Javier Pérez Campos o Santi Camacho se han lanzado a crear también sus propios podcasts. Y este último caso, el de Santi Camacho con Días Extraños, ha sido uno de los ascensos más rápidos que hemos visto en los últimos tiempos. Santi Camacho. Días Extraños. Es posible que sorprenda que una persona que tiene, como muy bien dices, exposición mediática en la televisión, pues acuda a un medio que puede parecer más pequeño o más limitado como el podcast. Pero sin embargo, como decía Marshall McLuhan, el mensaje es el medio. La televisión está muy bien para una determinada clase de cosas, para mostrar las cosas, para lanzar una serie de mensajes, pero cuando se trata de conseguir cierto nivel de complicidad, cierto nivel de comunicación profunda con el espectador, en este caso con el oyente, cuando se trata de profundizar, a fin de cuentas en televisión sería impensable, por ejemplo, que te tires un cuarto de hora o 20 minutos hablando tú solito sobre un tema, dando una disertación, cosa que en el podcast es perfectamente admisible y frecuente. Por otro lado, es importante hacer la salvedad de que Días Extraños es un proyecto personal. Es un podcast que transmite una visión del mundo, que es la mía, que es que efectivamente vivimos en una época extraordinariamente rara.
El podcasting permite otro ritmo, otra concepción del relato de los contenidos, pero no solo eso. Según Santi, también redefine, al menos por ahora, un término importante en los medios de comunicación y en los negocios en general, la palabra competencia. Cuando trabajas en radio, tienes competencia. O sea, nosotros, por ejemplo, en Milenio 3, pues había una serie de programas de temática parecida en la misma franja horaria, y eso era competencia, porque estabas compitiendo por esa franja y por la atención de cierto número de personas o de cierto número de oyentes en esa franja de tiempo. El modo de consumo del podcast supone que directamente pues puedes recomendar incluso podcasts que te gusten, o puedes intervenir. Ahora mismo estoy hablando en el tuyo, en otro tipo de podcast, porque hablar de competencia es completamente absurdo. Una persona lógicamente puede escuchar 1, 2, 3, 5 o los que sean podcasts a la semana. No estás compitiendo por una franja horaria determinada ni por un público determinado. Vuelvo a repetir dos palabras que se mencionan aquí: competencia y negocio, porque esa sensación de tener que hacerlo mejor que el de enfrente se reproduce, ya lo sabéis, cuando hay dinero de por medio. Lanza una pregunta: ¿cambiará este escenario que nos describe Santi cuando el podcasting sea un modo de vida real para más personas? Porque llega el momento de la pregunta del millón. ¿Se podrá vivir del podcasting en España? Todo apunta a que en un futuro no muy lejano, sí. Yo puedo contaros ya que dedico la gran mayoría de mi trabajo a esta actividad, pero como yo no soy referente de nada, recojo de nuevo el testimonio de Antonio Runa, de la órbita de Endor, porque para él el podcasting es ya su trabajo a jornada completa. ¿Se puede vivir de un podcast hoy en día en España? Se puede. No de un modo muy espectacular, pero poderse se puede. Estamos muy lejos de los youtubers, así que hay mucho trabajo por hacer. Pero precisamente por eso el esfuerzo tiene que ser cuádruple. Y desde luego nada de facilidades, porque hay mucha gente que lo que quiere es ganarse la vida con el podcast sin dar el callo. Pero yo aquí te puedo decir que yo llevo años dejándome el culo en esto, ¿vale? Y trabajando un montón y quitándome horas de sueño y esforzándome todo lo que puedo. Entonces, el que está dispuesto a afrontar y a correr estos sacrificios, pues a lo mejor lo puede conseguir. Entonces, hay muchas veces que la gente dice, bueno, es que en mi podcast no lo escucha tanta gente como el tuyo. Bueno, plantéate lo que estás haciendo, lo que están haciendo los demás, y por qué a lo mejor pues los números no te cuadran. Yo siempre lo he visto claro, ¿no? Una de las claves es estar ahí siempre y que la gente sepa cuándo te va a encontrar y más o menos en qué días, ¿no? Si tú haces un podcast cuando buenamente caiga, pues obviamente quizá no te vaya a funcionar nunca. Pero por poderse se puede. A este tema le tenemos que dedicar otra página de este cuaderno. Prometido. El podcasting independiente en nuestro país continúa avanzando y aquí tenéis algunos ejemplos que espero que os sirvan de inspiración si estáis buscando mejorar vuestros contenidos. Ellos lo han hecho y lo hacen muy bien. Hay mucho que aprender de su trabajo. Te recuerdo como siempre que estoy disponible para tus mensajes, para tus comentarios, para todo lo que quieras comentarme a través de varias vías de contacto. La primera, hola@franciscoizuzquiza.com. hola@franciscoizuzquiza.com. Me mandas un correíto y en cuanto pueda tendrás respuesta. Y la segunda, más fácil, más directa, a través de Twitter, @izuzquiza. Ya sabéis que este podcast se alterna cada martes con una newsletter sobre podcasting a la que te puedes suscribir ya mismo en mi página web, en franciscoizuzquiza.com. Querido cuaderno de podcasting, hasta la próxima página. Y en el próximo episodio... Hemos mirado ya las redes de podcasting, hemos aprendido de podcasters independientes, pero ¿y las radios? La próxima página de este cuaderno, para terminar de alguna manera este esbozo de mapa del podcast en España, hablará de los esfuerzos que las grandes emisoras tradicionales están dedicando a adaptar sus contenidos a esta nueva realidad de distribución en Internet. Me pregunto si nos encontraremos alguna sorpresa.